Bendiciones, queridos hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias por esta mañana que el Señor nos permite una vez más poder estar delante de Él, ¿verdad? Damos gracias a nuestro Dios y una costumbre que tenemos es decirle: Padre, gracias por tu gran infinita misericordia que nos permite despertar, Señor, y poder agradarte. Levantarnos con el ánimo, hermano, de poder agradar al Señor. Usted sabe que todos los días nuestra vida es levantarnos y agradar a Dios. Nuestra vida es levantarnos y darle gracias. Nuestra vida es decirle: Señor, aquí estoy. Nuestra vida es decirle: Señor, ¿qué quieres que haga en esta mañana? Quiero hacer tu voluntad, quiero hacerte fiel, quiero caminar en tus propósitos, quiero realmente, Señor, dile, hacer lo que a ti te agrada. En esta mañana es que nosotros nos debemos de levantar con ese deseo profundo de agradar a nuestro Padre Celestial, con ese deseo profundo, hermano, de hacer lo correcto. El hombre, la vida del hombre, hermano, depende de su vida diaria. La vida del hombre depende qué tan fuertes son sus deseos de agradar a Dios, qué tan fuertes son sus convicciones de realmente por poner por obra su palabra. Qué hermoso es que nos levantemos con ese sentir realmente, Dios mío, hermano, realmente de agradar al Padre Celestial. Porque el propósito de este programa, hermano, es que levantémonos con una palabra diaria en nuestra vida que nos impulse a seguir adelante. Que nos impulse, hermano. No se trata de llenarle de conocimiento, sino de llegar a entender, hermano, qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Por eso te decimos hoy en esta mañana, ¿verdad? Tú eres hijo de Dios. Y si estás lejos de Dios, te has apartado de Dios, vuelve a casa. El Padre te espera. Vuelve a casa. No hay nada que te impida volver a Dios. Hermano, quizás te enemistaste en un lugar o tuviste problemas en alguna iglesia. Pero eso no impide, hermano, que tú tienes que volver a la casa de Dios. Vuelve a casa, hermano. Congrégate en un lugar, busca un lugar donde te reciban. Evita las cosas pasadas y concéntrate y vuelve otra vez a empezar. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te está esperando. Todavía hay tiempo de volver a casa. Ese es el punto de este programa, hermano, que tú entiendas que todavía puedes volver a casa. Puedes volver a conectarte. Pero en veces, hermano, el mucho caminar de muchos hombres, hermanos, que se apartaron del Señor. Dios dejó una palabra, hermano, dice: no te apartes de a diestras ni a siniestras. Porque el propósito del Señor, hermano, era que nos vaya bien en la tierra, de que nosotros, hermano, estemos bien delante de Dios, que vivamos bien, que aprendamos la felicidad, que seamos felices aquí en la tierra. Pero que entendamos, hermano, que la felicidad en esta tierra no es la misma, hermano, que la que da Dios. La felicidad de esta tierra, hermano, consiste en otras cosas, en muchos deleites, menos en la satisfacción de la palabra. Estamos viviendo tiempos, hermanos, de mucho desvío del verdadero camino de Dios, por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas, por la falta de un conocimiento, de un verdadero encuentro en el Señor. El hombre, hermano, se ha convertido en un ser religioso y no un hombre, hermano, que haya aprendido a depender de Dios. Todos los días debemos de meditar sobre nuestro caminar. Todos los días debemos de mirar cómo estamos siendo realmente delante de Dios. No te preocupes, hermanos, cómo eres tú delante de los hombres, sino cómo eres tú delante de Dios. Es importante entender que cuando nos levantemos, lo primero, por eso decía, el primer anhelo y deseo es: Señor, quiero agradarte. Nuestro primer anhelo y deseo es decir: Señor, quiero realmente
hacer lo que a ti te agrada, no lo que le agrada a los hombres, sino realmente lo que a ti te agrada. Voy a apartarme del mal, líbrame de todo mal, líbrame de toda tentación. Entonces, hermano, todos los días debemos de caminar en el Señor como lo hizo Enoc. Enoc, hermano, era un hombre que se levantaba todos los días con el propósito de alcanzar la madurez, llegar a ser un hombre maduro, un hombre que llegara a entender realmente los propósitos, lo que Dios tenía preparado en su vida diaria. Enoc, hermano, se procuraba porque ¿qué es lo que Dios quería que ese día hiciera? Su caminar fue perfecto porque alcanzó la madurez. Por eso, hermano, Cristo viene por una iglesia madura, una iglesia perfecta. Quiere decir que una iglesia de aquellos que realmente se esfuerzan por agradar a Dios. Realmente, hermano, aquellos que se esfuerzan por alcanzar una madurez, porque se esfuerzan por alcanzar un propósito de Dios en todos los días. A Dios le gusta, hermano, que el hombre se levante y le diga: Padre, ¿qué quieres hacer? Eso lo hacía Enoc. Se propuso a caminar con Dios todos los días. Pero Dios había enseñado, hermano, de que una de las cosas es que no te apartaras de ese camino. Y Enoc llegó a entender, hermano, que llegó a entender el caminar en el Señor. Tanto que se convirtió para la vida de Enoc, hermano, se convirtió en una vida, se convirtió en un deleite. Él disfrutaba cada momento de cómo veía, hermano, de que Dios caminaba con él, que Dios estaba con él. Yo creo que levantarse y agradarle, así como se levanta uno, y acostarse con los propósitos divinos de Dios, eso es hermoso, hermano. Terminar el día agradando a Dios, porque ese es el caminar día y día de cada creyente, de cada aquel que cree en Jesucristo como su Salvador, y aquel que tiene como meta agradar al Padre, aquel que tiene como meta alcanzar la madurez, aquel que tiene como meta llegar a un día estar delante de Él. Pero Dios les advirtió, hermano, de que no se apartaran a diestra ni a siniestra, que se mantuvieran firmes en su caminar, que fueran rectos en su caminar. Pero para la vida de Enoc, hermano, la vida, el hecho de que se propuso agradar a Dios todos los días, llegó a entender, hermano, llegó a entender realmente el caminar en Dios. Vuelvo a repetir, esa vida de levantarse diario y de agradarle, se convirtió realmente en un deleite. Fue avanzando hasta que el Señor se lo llevó. Él fue caminando hasta que el Señor se lo llevó. ¿Qué estamos esperando? Irnos con Él. ¿Qué estamos esperando? Ser arrebatados para Él. Porque ese es el propósito y la meta que debe de tener todo cristiano. No debe de tener la mirada en la tierra. No debe de pensar que aquí se va a quedar y que va a heredar la tierra. Nosotros heredamos el reino de Dios. Nuestra herencia es el Padre, nuestra herencia es Dios mismo. Nosotros lo anhelamos a Él más que todas las cosas. Nuestro propósito es estar con Él más que todas las cosas. Y eso es lo que anhelaba Enoc. No anhelaba vivir una vida en el Señor. En este tiempo, hermano, se ha desviado mucha mirada hacia el camino de la verdad. Se han desviado de los propósitos divinos, han caído en la religiosidad. Por cuanto mucho evangélico, hermano, simplemente cree en Cristo, cree en Dios, asisten a una iglesia, leen la palabra, oran, diezman, ofrendan, participan en la iglesia. Hermano, y esto estoy hablando de aquellos que lo hacen, porque hay quienes ni hacen eso, ni diezman, ni ofrendan, ni van a la iglesia, se apartaron del Señor, se alejaron de Dios. Hermano, no tienen ningún compromiso con Él, no participan, hermano.
Hay quienes no lo hacen y hay quienes lo hacen. Y en veces quienes lo hacen piensan, hermano, que por esas causas son agradables a Dios. No, lo que realmente nos hace agradar a Dios es realmente andar en el camino de la rectitud, hacer lo que el Señor nos manda. El Evangelio, hermanos, si no es nuestra mayor delicia, nuestra mayor felicidad, entonces no es el camino de Dios. Entonces el hombre está desviado del verdadero propósito divino. Porque, hermano, porque todas estas cosas cualquiera las puede hacer, cualquiera, hermano. Pero hay que llegar a entender realmente como lo hizo Enoc. Se propuso, hermano, a ver qué sucedía cuando él agradaba a Dios. Se llegó a convertirse en un deleite, en una felicidad para él al ver que Dios mismo se manifestaba en su vida. Había una regla de oro, hermano, que cuando nosotros iniciamos en el camino del Señor, en el libro de Deuteronomio 5:32, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos vida en la tierra que habéis de poseer. Mirad, dice, que hagan las cosas como nuestro Dios, como Jehová lo ha mandado. Es un mandato, dice, no te apartes a diestra ni a siniestra. Ándate en el camino que Jehová nos ha mandado, para que vivas, te vaya bien y tenga largos días en la tierra. La versión Ausejo dice: poned pues mucho cuidado de hacer cuanto Yahweh, dice Dios nuestro, os ha ordenado. No os desvíe ni a derecha ni a la derecha ni a la izquierda. Seguid en todo el camino que Yahweh vuestro Dios os ha señalado, para que viváis, sean felices y prolonguen vuestros días en la tierra que vas a ocupar. La versión hispanoamericana dice: tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor tu Dios les ha mandado, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. Vayan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Así serán dichosos y tendrán larga vida en la tierra de la que van a tomar posesión. La versión Nuestros Días dice: entonces Moisés le dijo al pueblo: deben obedecer sus mandamientos tal como el Señor su Dios se los ha ordenado. Sigan sus instrucciones al pie de la letra y manténganse en el derrotero, dice, que Dios les trazó. Esa es la única forma en la que tendrán vida larga y prosperarán en la tierra que pronto entrarán a poseer. Dice, esa es la única forma de que tendrán larga vida y prosperidad en la tierra. Muchos han relacionado la vida terrena con la vida de Dios. Han relacionado el reino de Dios con la tierra, que no tienen nada que ver. Dios nos sacó del mundo, hermano. Antiguamente era Egipto, pero hoy es el mundo. Dios nos saca del mundo y nos libra Dios de una mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad? Que nosotros entendamos que no somos de la tierra. No somos celestiales, venimos de arriba, no somos nativos de la tierra, no somos naturales de la tierra. Porque la Escritura dice que el que es natural es terreno, de las cosas terrenas habla. De esas los oyen hablar, de eso, su delicia de eso está formado. Pero el celestial no está formado de lo terreno, el celestial está formado de lo celestial. Por eso dice en Juan 3 que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es aquel que viene de arriba. Nosotros no somos terrenales, nosotros no somos de este mundo. Mi Señor Jesús dijo, Él dijo que no somos de este mundo, pero aunque estemos en este mundo, dijo, guárdalo, Señor. El problema del hombre, hermano, es que ha relacionado todas las cosas de Dios, las ha relacionado con las cosas terrenas, con las cosas mundanas, con las cosas paganas. Y desde el principio, hermano,
el hombre ha querido relacionar o ha querido agradar a Dios de una forma en la cual Dios no les pidió. Mientras el hombre no cambie la mentalidad, no entenderá el camino de la rectitud, no entenderá el camino correcto, no podrá ni sabrá agradarle a Dios. El Señor mandó que nadie se separe de ese camino, que no vaya a la derecha, que no vaya a la izquierda. ¿Para qué dice? Para que tengan larga vida, para que prosperen y sean felices. Quiere decir, hermano, que Dios no mandó que nuestra felicidad dependa de la tierra, que nuestra prosperidad no dependa de lo mundano, que nuestra vida no dependa de las cosas agradables aquí en la tierra. Porque iban a desviarnos del camino, iban a desviarnos de los verdaderos propósitos de Dios. Entonces el mandato de Dios fue: no te apartes de este camino. Por eso mi Señor Jesús dijo en Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quiere decir que hay un solo camino, pero hay para otros, hay otras. Cuando hablamos de otro camino estamos hablando que para otros hay otras alternativas para agradar a Dios. No, hermano, no hay otro camino para agradar al Padre, para llegar a Dios. Solo uno, que es el caminar en la verdad, es andar en la verdad. Entonces, hermano, la felicidad en nuestras vidas no depende de otras cosas, sino de la bendita palabra de Dios. Pero quiero explicarles algo. Cuando el Señor le dijo: no te apartes a diestra ni a siniestra, puede haber muchas interpretaciones, pero esto Dios me mostró hoy. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, hermano, no era feliz. No era feliz, porque siempre recordaba su vida pasada en Egipto. Siempre, cada vez que caminaba, se quejaba de Dios. ¿Cuánto creyente hoy vive caminando con su mirada hacia atrás? Por eso dice la Escritura: poner la mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Poner la mirada en las cosas de arriba. Miren lo que le pasó a la mujer de Lot. Por caminar por caminar, hermano, pero su mirada estaba hacia atrás. Su vida, hermano, se convirtió en una estatua de sal. ¿Cuánta gente no mira hacia atrás? Hermano, tratando de relacionar todo con lo terreno, con lo mundano, con lo pagano, con lo humano, sino todas las cosas se relacionan con lo espiritual. 1 Corintios 2 nos enseña, hermano, dice que el Espíritu acomoda todas las cosas a lo espiritual, y que el hombre natural no la puede entender, porque para él son locuras. Quiere decir entonces, hermano, que todo lo que viene de nuestro Dios tiene que ver con nuestra alma, tiene que ver con nuestro ser interior, tiene que ver con los propósitos divinos espirituales. Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu. Y hay que andar en el espíritu, porque hemos nacido en el espíritu y todas las cosas debemos de hacerlo en el espíritu. Pero el pueblo de Israel no era feliz. Hay gente que cree que es feliz porque se ríe, porque se deleita en muchas cosas, pero son deleites temporales. Son deleites, hermanos, que no llevan, en poco tiempo se acaba. Es como usted anhele se comprase una ropa, hermano, y va a ver usted que se compra la ropa, y después de la primera usada, usted, antes de que se ponga esa ropa, usted la cuida, la plancha y cuida que no se manche. Pero, hermano, después que usted se pone esa ropa, ya el trato de esa ropa ya no es igual. O cuando usted deleita un plato de comida, hermano, un gusto, después que lo anhela y lo desea por tiempos, se va a dar cuenta usted que ya después de haberlo probado, ya no desea comerlo. ¿Por qué? Porque fue un deleite temporal, porque fue algo tan de corto tiempo, que ya no desea lo mismo.
¿Por qué? Porque así sucede la delicia, así sucede la felicidad. Eso es un instante, mientras está en la boca la comida, el hombre lo está saboreando, pero después que baja su estómago, hermano, ya perdió el sabor. Ya perdió el sabor. ¿Por qué razón perdió el sabor? Porque fue un temporal, fue un instante el gusto. Pero lo que es de Dios permanece para siempre. El pueblo de Israel no caminaba, hermano, no era feliz en el desierto. No era feliz en ese llamamiento. No era feliz, hermano, por cuanto Dios lo había llamado, por cuanto Dios lo había escogido, por cuanto Dios, hermano, tenía un trato especial con él. No era feliz, porque él vivía recordando su vida pasada. Y de dos cosas, yo veo que de dos cosas él se quejaba. Y esto fue lo que a mí el Señor me mostró esta mañana, que de dos cosas el pueblo de Israel se quejaba. Eran de la comida y del agua. Él se quejaba de dos cosas, vuelvo a repetir, de la comida y del agua. Por esas dos cosas se levantaron contra Moisés y el Señor en el desierto. Dios les mandó, hermano, que no les faltaría nada, pero ellos no eran felices en el caminar de Dios. Su deseo de ellos, hermano, era hacia atrás, era hacia atrás. Querían hacer las cosas por sus propias fuerzas. Vivían todo el tiempo quejándose. Se levantaron contra los ministros, se levantaron, hermano, contra Dios. Hay quienes, hermano, en una iglesia dicen, pues es que aquí no hay buena palabra, y en veces lo es. Pero quien se levanta, hermano, porque el hambre, Dios provee, Dios envía la palabra, Dios envía ese alimento cuando realmente hay hambre de la palabra. Pero cuando el hombre, hermano, es insatisfecho, cuando el hombre, hermano, no le gusta nada, va a ser Dios no va a desperdiciar su palabra. Cuando la Escritura dice que Dios no le dé perlas a los cerdos, Dios no le dé la palabra, hermano, a aquel que la menosprecia. Dios no va a dar la palabra, hermano, a aquel que menosprecia y rechaza su palabra. Cuando hay un pueblo, un justo, aquel que clama por la palabra, Dios enviará por causa de ese justo, enviará la palabra. Pero en veces viven echándole la culpa, hermano, al ministro, viven echándole la culpa a Dios por causa de ese alimento. Pero quiero explicar, hermano, por qué Israel, por qué, hermano, por qué Israel, en su caminar no era feliz. En su caminar no había una vida, hermano, en el Señor. Realmente no manifestaba una vida en el Señor. Porque pensaba todo el tiempo en la comida y en el agua. De dos cosas se quejaba. A él no le gustaba la comida que Dios le daba. A él no le gustaba el agua, hermano. Hay quienes no les gusta tomar agua. A ellos no estaban acostumbrados a la comida. Ellos no estaban acostumbrados al agua. Ellos estaban acostumbrados a las viandas. Ellos estaban acostumbrados al vino. No, ellos no querían agua, ellos querían vino. Solo pensaban en la comida de Egipto. En el libro de Números, en el 11 versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de baldes de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ve nuestros ojos. Ellos no querían maná. Ellos querían pescado, ellos querían pepino, melones, puerros, cebolla, ajos. Ellos querían otro tipo de comida. Ellos menospreciaban, hermano, menospreciaban el maná que Dios les enviaba. Por esa razón ellos no eran felices, porque no les causaba una satisfacción el maná en su vida. El problema fue, hermano, que
el problema dice, y la gente extraña que se mezcló con ellos. Qué tremendo. Que cuánto creyente, cuánto cristiano, cuánto evangélico vive mezclado con gente, hermano, que prospera, gente que le va bien económicamente, gente que tiene negocios, gente que habla de dinero, y se mezcló con gente, hermano, que no tenía amor a Dios. Gente que se mezclaron con el mundo, se mezclaron con gente extraña y empezaron ellos a recordar que son mejores las cosas del mundo que las cosas de Dios. Por eso la misma Escritura dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Qué tremendo entonces, hermano, de que ellos se mezclaron en las cosas, se mezclaron con gente. Y por causa de esas gentes, ellos, hermanos, empezaron a desear las cosas del mundo. Empezaron, hermanos, ellos a buscar ese alimento, a desear las cosas que no les había permitido. Qué tremendo es andar en caminos de los gentiles. Qué tremendo es andar en caminos de gente extraña. Gente, hermano, que su delicia no es Dios, sino su delicia, hermano, es el mundo. Dice que ellos no eran felices. Según Dios, no eran felices. Porque se mezclaron con gente extraña, mezclaron su vida con gente extraña. Se relacionaron con gente, hermano, que les hicieron recordar que es mejor el mundo. ¿Por qué, hermano? Porque tanto veían que esa gente prosperaba y ellos no prosperaban. Su problema fue que se mezclaron con gente extraña y empezaron a recordar que era mejor estar sin Dios, que cuando estaban sin Dios les iba mejor. ¿Cuánta gente no se inclinó a lo terreno, a los negocios? De más es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Discúlpenos, hermanos, las redes nos han fallado un poquito. Pero ellos miraban cómo prosperaba la gente que no teme a Dios. Ellos miraban cómo la gente prosperaba sin servirle a Dios, sin temerle a Dios. Eran soberbios, le faltaban al respeto a Dios, y ellos miraban cómo Dios, cómo prosperaba, no que Dios los prosperaba, sino cómo ellos prosperaban. Se quejaban en contra de Dios, porque miraban que no se necesita servir a Dios, que no se necesita afirmarse en Dios, que no se necesita aferrarse a Dios, sino porque no se necesita temerle a Dios para ser prosperado. Y fueron violentos contra el Señor, se quejaban porque no prosperaban, se quejaban porque no les causaba una satisfacción, una felicidad en su vida, como las demás gentes que no temían a Dios y que les iban bien sin buscarlo. Vivían, ese es el problema de poner la mirada en gente extraña. No te fijes, hermano, en cuánta gente prospera, porque son prosperidad que Dios no les envió. Usted sabe que también el diablo prospera, que el Señor lo reprenda, dice en Lucas 4. Dice que por eso yo creo, hermano, que el verdadero adorador del diablo es aquel que ama las riquezas, el que cambia a Dios por una moneda. Dice, todos los reinos, ¿ves esas glorias, estos reinos? Todas esas cosas te daré a cambio que me adorares. ¿Cuánta gente no adora al diablo, hermano, porque abandona a Dios, hermano, y decide
decide abandonar, hermano. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos hacia atrás. Por eso vemos, hermano, que dice que ellos se acordaban. Yo veo que de dos cosas ellos se quejaban, ellos no eran felices. Dios le dijo: no te apartes a diestra ni a siniestra, ni a tu derecha ni a tu izquierda, para que seas feliz, para que prosperes y tengas vida. Pero ellos no entendieron, hermano, y se quejaban. Ellos no entendieron. Y en su vida, en el caminar en el cristianismo, solo vivían quejándose, no eran felices. No eran felices en el caminar de Dios. ¿Por qué? Porque se mezclaron con gente extraña, empezaron a desear las cosas del mundo, empezaron a desear el alimento, hermano, del mundo. Ellos no querían el maná, ellos desechaban el maná, siempre se quejaban de ese maná. Ellos querían el pescado, ellos querían los melones, ellos querían todas esas delicias del mundo que les causaban satisfacción a su alma. Ellos decían: y ahora nuestra alma se seca, porque este maná no me da vida, este maná no me da felicidad. Oh, hermano, cuando yo veo esto que el Señor me pone a mirar, yo digo: Padre, qué ingratos somos de veras. Por eso el Señor dijo que la felicidad no consiste en los bienes que tiene. Dice, hermano, que ellos fueron violentos. Dice, fueron violentos, sus palabras fueron violentas contra mí. Se quejaban porque no prosperaban. Se quejaban porque no tenían todo. Para ellos, algunos, esa palabra de dinero, salud, dinero y amor, es diabólico eso, hermano. Porque Dios no mandó. Si el hombre, claro que el hombre sano, el hombre con dinero y el hombre con todo el amor que desea, hermano, es feliz. Pero eso no viene de Dios. Porque la felicidad, la prosperidad y la vida de un hijo de Dios no depende de nada en el mundo. Por eso veo, hermano, que dice que fueron violentos reclamándole a Dios por qué no eran felices, por qué no tenían esto. Tú no te quejes por lo que te falta. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hay cosas, hermanos, que Dios no envía. ¿Por qué? Porque sabe, hermano, que tú no necesitas más para ser feliz. Porque en veces sabe Dios, hermano, que si te añade cosas a tu vida, a muchos los va a echar a perder. A muchos la bendición, en lugar de hacerles un bien, les hizo un mal. Dime tú, hermano, o como aquel que dice, porque cuánta gente no he visto yo de pedirle al Señor un carro, hermano, para que vaya a la iglesia, un vehículo para que vaya a la iglesia, y lo primero que hicieron después de que Dios le provió un vehículo para la iglesia, se dedicaron a pasear y abandonar el camino, y después ya no tenían dinero, hermano, para ir pagando ese carro. ¿Por qué se les complicó? Porque no usaron lo que le pidieron a Dios para sus propósitos. Todo lo que tú le ofrezcas a Dios, todo lo que tú le pidas a Dios para sus propósitos, tienen que ser para sus propósitos. Y se metieron en problemas porque le quitaron a Dios lo que debía de ser para Dios, lo que le tenía que ser un beneficio para Él. Qué tremendo, hermano, porque el Señor dice, las naciones, miren, dice Malaquías, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Mira, hermano, qué tremendo. Porque el Señor dice, las naciones desearán lo que se te es dado a ti. Tú eres la tierra deseable. Tú no tienes nada que desear porque a ti te desean. Tú eres la tierra deseable, tú eres lo más rico, tú eres
lo mejor de esta tierra. Que está diciendo, tú eres mejor que esta tierra. Tú delante de Dios eres mejor que todas las cosas aquí en la tierra. Por eso dice que eres un reino, su especial tesoro. ¿Por qué, hermano? Porque tú eres lo mejor en la tierra. Tú como hijo de Dios eres más importante, eres más valioso que todo lo que está aquí en la tierra. Las naciones, dice, desean lo que se te es dado a ti. Y que es tremendo que el Hijo de Dios, hermano, al no sentirse importante, desea lo que a ellos se les quitó. Que estaba diciendo, hermano, hay gente que anhela lo que tú tienes como hijo de Dios. Desea tener ese Dios que tú tienes. Y tú deseando las cosas, hermano, del mundo, lo más bajo. No, hermano, tú tienes más que todo eso. ¿Por qué mi Señor, hermano, rechazó la oferta del diablo cuando le ofreció los reinos del mundo? Porque la misma Escritura nos enseña, hermano, que la tierra y la plenitud son de Él. ¿Por qué, hermano? Porque todo le pertenece al Señor. ¿Por qué Él lo rechazó? Porque a Él le pertenece. Digan conmigo, a mí me pertenece todas las cosas. A mí me pertenece lo que Dios nos ha dado, hermano. Nosotros, Dios nos ha dado todo lo que hay aquí en la tierra. Dios nos los ha dado. No tenemos por qué nosotros, hermano, por qué estarnos peleando. En Apocalipsis 11, versículo 14, lo dice ahí tan interesante. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por todos los siglos. ¿Por qué lo rechazó? Porque era de Él. Porque el diablo es un comerciante. Anda comercializando con lo que no es de Él. Porque van a venir a venderte algo que es tuyo, algo que se robó que es tuyo. Simplemente que quitarle y decirle, esto es mío. El mundo nos pertenece, hermano, pero nos pertenece como un regalo, hermano, como algo que Dios nos da, porque lo primero que nos pertenece a nuestra vida es nuestro Dios, es su presencia, hermano. Y esta gente no era feliz, no había felicidad en su vida, no conocían la felicidad, porque eran insatisfechos en su vida diaria. El hombre, hermano, que es insatisfecho, no conoce el camino de Dios, se ha apartado del camino de Dios. Porque ellos no tenían a Dios. La tierra que todos deseaban, hermano, no es el mundo, sino el reino de Dios que habita en nosotros. El problema, hermano, de que tuvo Israel es que tuvo con gente extraña. Por eso el problema que pasó ahí con Noé. ¿Saben cuál fue el problema con Noé? Dice que estamos en los días de Noé, dice en Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del hombre. Comían y bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían y compraban y vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó todos. Así será, dice, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, ¿qué dice? Que como en los días de Noé y como en los días de Lot, comían y bebían. ¿Qué estaba diciendo, hermano? ¿Qué es lo que está diciendo? Si el problema de Israel primeramente era la comida. Entonces, eso quiere decir que hay quienes hoy en día se han apartado buscando la satisfacción personal. Estos son los que se fueron a su derecha. Ya no buscaban la satisfacción en Dios, sino buscaban una satisfacción personal. Con que le dé ropa, comida, felicidad, dinero, le dé todo, para ellos están contentos.
Para ellos proveer para su propio, para amarse a sí mismo, para sentirse bien en sí mismo. Eso era el camino del evangelio. No, eso no es el camino del evangelio. Ese no es el deleite. Ese no es la felicidad. Piensan que el estar bien, eso es estar feliz. No, esa no es la felicidad. ¿Qué significa la comida? ¿Qué significa apartarse a la derecha? Que se apartaron buscando su satisfacción personal, sus deleites personales. Ya su deleite no era Dios, su deleite no era la palabra, su deleite ya no era la presencia, su deleite era la satisfacción personal, buscando que todo mundo te agrade, buscando todo mundo, hermano, que pongan los ojos en ti. Todo eso era bonito. Usted sabe que a los fariseos les gustaba que les dijeran, que los saludaran, que les dijeran qué bonita ropa tienes. Les gustaba que decirle, ¿cómo eres? Gran siervo, gran sierva, mujer. Les gustaban los halagos, porque buscaban sus deleites personales, buscaban la satisfacción personal, y para ellos creían que era felicidad. Se fueron a la derecha. Hoy en día tienen que ver con lo propio. Proverbio 28:6 dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Y el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Mejor es ser pobre que caminar, que camine uno en integridad, que creerse, buscar la satisfacción de los ricos, que buscar la satisfacción de la glotonería, que buscar la satisfacción personal. Es mejor aquel que se deleita en la palabra que aquel que busca los deleites, hermano, en su vida, la satisfacción personal. Pregúntate, hermano, ¿qué te hace feliz en esta mañana? ¿Qué es lo que realmente puedas estar contento tú esta mañana? Si no son felices porque buscan agradar a otros, si no son felices porque no reciben halagos, porque no reciben buen trato, porque no hacen esto, no son felices. Que porque todo tienen un plato de comida, porque no tienen un vestido, porque no han salido, porque todo les causa insatisfacción en su vida. ¿Por qué? Porque se apartaron a la derecha, buscaron la satisfacción personal, hermano, porque Israel se quejaba de la comida. Se apartaron, hermano, se apartaron de la felicidad. Ya no les causaba felicidad, no les causaba, hermano, deleite el caminar en la rectitud, el caminar en la integridad, sino porque pensaban en la satisfacción personal. Y como no alcanzaban eso, hermano, todo el tiempo vivían atacando, oponiéndose a Moisés, oponiéndose a Dios, quejándose por todo, porque no había felicidad en su vida. No te apartes a buscar la satisfacción personal, que créame que no la vas a encontrar, la felicidad total. Dice que ahogaron la palabra por las delicias que estaban en las viandas. Dice en Marcos 4:18: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No causó felicidad, no causó delicia, no causó nada, porque ellos se apartaron ya del camino. Si la palabra o el camino recto, el camino de la verdad, el camino de la integridad no te hace feliz, es porque ya te apartaste del camino. Por eso vamos a ver gente todo el tiempo enojada, todo el tiempo molesta, porque en su vida está apartada del camino de la rectitud. Qué rico es deleitarse en la palabra cuando la palabra está en nosotros, hermano, porque no buscan la felicidad, no la buscan en Dios, no la buscan, sino la buscan en lo exterior, en lo humano, en lo material, en todas las cosas adversas. Lo buscan, hermano, y no son felices.
La felicidad no consiste en las cosas de este mundo, consiste en el estar deleitándose en Él. Por eso, hermano, por eso dice, las viandas no nos trajeron nada de provecho. Ahogaron la palabra por cuanto sus delicias estaban en las viandas. Estaban en otras satisfacciones. Hebreos 13:9. Pregúntale a tu hermano, dile con qué. ¿Y con qué sí puedes ser feliz? Y a ver qué te va a decir. Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Nunca aprovecharon. Es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza. Es una enseñanza extraña, como la que la recibieron los israelitas estando en el desierto, caminando con gente extraña, con enseñanzas extrañas, que no los hicieron que se afirmaron en el amor de Dios, sino que buscaban las viandas y nunca les trajo nada de provecho para su vida. Oh, hermano, se apartaron a su derecha en la satisfacción personal. Ahora se apartaron a su izquierda. En el libro de Números 20, versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? ¿No es este lugar la cementera de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber? Y se fueron, y Aarón y delante de la congregación de la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y háblale a la peña y vestida a ellos. Ella dará su agua y sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó. Se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dio, ahora rebeldes, ¿os hemos de salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y su bestia. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por cuanto no metiste esta congregación a la tierra que les he dado, estas son las aguas de la rencilla por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ellos tenían un problema con el agua, no les gustaba esa agua de Dios. No les gustaba, hermano, porque ellos provocaban rencillas, pleitos. Dice que fueron rebeldes al mandato de Jehová, no santificándome en las aguas en ojos de ellos. No, dice, estas son las aguas de la rencilla. ¿Por qué, hermano? Porque las aguas para ellos eran un problema de limpieza. A ellos no les gustaba, hermano, tomar esa agua, porque vemos que la falta de agua provocó que no se santificaran al Señor nuestro Dios. Por eso, hermano, y las aguas tienen que ver, si ellos no estaban acostumbrados al agua, estaban acostumbrados al vino, estaban acostumbrados, hermano, a beber, hermano, dándole a esos dioses, hermano. Por eso en Daniel dice, entonces 5:3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Este pueblo no quería el agua, él quería vino, pues estaba acostumbrado, hermano, a adorar a dioses. Eso lo dice en Éxodo 32, cuando edificaron el becerro de oro. Y dice, hermano, que cuando ellos dijeron, mira, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, y de la escritura dice en el versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Por eso dice que ellos se fueron, hermano, y sacrificaron a ese becerro, y dice que se sentó el pueblo a regocijarse, se emborracharon, hermano, porque ellos estaban acostumbrados al vino, hermano, ellos estaban acostumbrados al destrampe, de tal manera, hermano, que ellos disfrutaban, hermano, del vino, haciendo a dioses ajenos. Qué tremendo, hermano, que
que ellos no estaban acostumbrados, pero darles vino, hermano, el vino estaba mejor. Imagínense si con el vino se regocijaban, pero cuando les fueron a dar agua, no, agua no queremos, queremos vino. Y los vinos tienen que ver con la adoración de los dioses, tiene que ver, hermano, con el libertinaje. Quiere decir, hermano, que ellos querían adorar a Dios a su manera, ellos querían buscar a Dios a su manera. Cuando se apartaron entonces a su izquierda, esto quiere decir que ellos vivían, que ellos deseaban una satisfacción espiritual. La bebida representan las costumbres, las tradiciones, las idolatrías, las celebridades espirituales, los días festivos. Por cuanto se apartaron del camino del Señor y buscaron una satisfacción fuera del Espíritu Santo. Ahora el ser religioso, hermano, está de moda. Ahora celebrar las costumbres, las tradiciones, las idolatrías, las cosas que Dios nos pidió. Día del Padre metido dentro del culto, Día de la Madre, día del culto, Día del Niño metido dentro del culto, festividades paganas, mundanas, hermano, humanas metidas dentro del culto de Dios, hermano. Fueron lo que ellos anhelaban. Ellos se apartaron a una satisfacción espiritual. En lugar de buscar la satisfacción del espíritu, ellos cambiaron esa agua por el vino. Porque ahora lo que más les trae felicidad es una satisfacción personal y la satisfacción de sentirse religioso, celebrando cultos, hermano, que no lo glorificaban, que no santificaban al Dios vivo. Las satisfacciones personales tienen que tener con que cambiaron la comida por la bendita palabra del Señor. Si la palabra de Dios no causa un deleite, un gozo, una delicia en la vida del hombre, hermano, nada lo hará. Si cambiaron, dice, las cosas espirituales, lo cambiaron por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no causa alegría, gozo, deleite en tu vida, nada lo hará. Hermano, se apartaron a diestra y a siniestra. Cambiaron entonces, se apartaron por los deleites personales, que en lugar del deleite de la palabra, se cambiaron el deleites del espíritu por deleites espirituales, dando costumbre de celebrando, hermano, disfrutando, hermano, cosas que no traían en su vida la verdadera felicidad. Porque el agua representa, digo en Juan 7:38, al que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Oh, su deleite ya no era la llenura del Espíritu, su deleite ahora era creerse religioso. Ahora su deleite ya no era la palabra, ahora su deleite era la satisfacción personal, buscar lo terreno, lo material y decir gracias Dios. ¿Cuántos no han abandonado la palabra? ¿Cuántos no abandonaron el Espíritu? Y ahora su delicia es otras cosas. Se sintieron bien consigo mismo. Por eso el Señor dijo: yo soy el pan y la vida, dijo en Juan 6:48. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, el que come no muera. Dice: yo soy el pan vivo que descendo del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día posterior. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que el que no tiene a Cristo, si su deleite no es la presencia del Cristo, si su deleite no es Cristo, si su deleite no es la palabra, si su deleite no es el Espíritu Santo, está fuera del camino, se ha apartado de lo que realmente causa alegría, causa vida eterna y causa prosperidad.
Si tu delicia no es la presencia, es tener al Cristo. Si tu delicia no es caminar con el Cristo, si tu delicia no es hacer las cosas agradables al Padre, si tu delicia no es la felicidad que da hacia el Padre por medio de la palabra y el Espíritu, estás fuera del camino. Porque la vida del Hijo de Dios, el deleite, la felicidad y el gozo del Hijo de Dios es por andar con Cristo, es por caminar como lo hizo Enoc, que su vida sea un deleite por alcanzar los propósitos para poder agradarle a Él. Si tu deleite no es Cristo, si tu deleite no es la palabra, si tu deleite no es el Espíritu, estás fuera del camino. Te has apartado a diestra y a siniestra como lo hizo Israel. No eran felices en la tierra, porque lo único que causa felicidad en nuestra vida como hijos de Dios es la presencia de Dios. No busques la felicidad en la satisfacción personal. No busques la felicidad en sentirte religioso. Busca la satisfacción en tu vida, el deleite en tu vida, poniendo por obra su palabra y andando en el Espíritu Santo. Dios bendiga esta mañana tu vida. Levántate a caminar con el Señor, como lo hizo Enoc. Vuelve tu vida una satisfacción en poder agradarle a Él. Dios bendiga esta mañana tu vida. Camina con el Señor, porque el que se desvía del camino pierde la felicidad. Ese es el tema de hoy. Que Dios me los bendiga. Ayúdenos a compartir en esta mañana, hermano. Y nos esperamos el jueves, hermano, a las 7 de la mañana en punto. Que Dios me lo bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, queridos hermanos.